GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mayrán. Hoy es sábado 19 de agosto de 2023 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Continuando con nuestra serie Vidas Paralelas Divergentes, platicaremos acerca de comandantes militares que durante una muy sangrienta y cruel guerra ideológica, económica y de fueros fratricidas, se enfrentaron por la restauración de la Constitución de 1857. Generales liberales y conservadores de la Guerra de Reforma o de 3 años. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros distinguidos invitados, amigos, conocidos por ustedes por su amor a la historia y el gusto de compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, muy buenos días Carlos, un gusto saludarlos, muy buenos días al auditorio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado para tratar este tema muy interesante, ya sobre lo que tiene que ver con la parte militar del enfrentamiento ideológico, porque todo enfrentamiento ideológico cuando busca entronizarse en los pueblos, pues acaba de más tarde o más temprano en las armas en mayor o en menor magnitud. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con concentración en amparo. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor Luis Alberto, mi amigo Nacho, radioescuchas. Bienvenidos a este episodio histórico en una época de mucha transición en México. Y quiero dedicar este trabajo a una pequeña que es amante de la historia, mi hija Mariana, que llega a su 20ª década. Felicidades, Mariana. 20º aniversario. Aniversario, así es. Bueno, como música de fondo vamos a estar escuchando un paseo musical mexicano por el siglo XIX. Con eso nos vamos a estar deleitando. Y déjenme empezar con algunos antecedentes para ubicarnos en el momento histórico. Recordemos que entre 1846 y 1848 vino la guerra con Estados Unidos. El país quedó devastado. Los conservadores, siempre buscando lo peor, fueron a traer a Santa Anna, que se encontraba en el exilio, se encontraba en el extranjero. Fueron por él, después de todo lo que había pasado y que ya platicaremos más adelante, fueron otra vez a traerlo. Y así él se convirtió hacia 1853 en el amo total. Fue la época en que se hizo llamar Su Alteza Serenísima. Fue la época que ustedes han escuchado con mucha razón, que estableció impuestos sobre puertas, ventanas y hasta animales domésticos. Por cierto, permítanme hacer un paréntesis. Ahorita Torreón está viviendo una situación bastante similar en el sentido de que no hay dinero y andan los inspectores de urbanismo sueltos por toda la ciudad. Si usted pinta su casa, arregla la banqueta, arregla su jardín, va a llegar un inspector de urbanismo y va a decir que tiene que ir al 5º piso de la presidencia municipal a sacar un permiso y a pagar dinero. Así el santanismo en Torreón. Mientras que en otras urbes que yo conozco, les están invitando a la gente que arregle sus casas, pero les regalan pintura. La gente va y les dan pintura en la presidencia municipal para que arreglen sus casas. Aquí no, aquí le cobran por arreglar su casa. Bueno, resulta que en el momento en que Santa Anna está en todo su poder, como vuelvo a repetir, como Alteza Serenísima, viene un movimiento liberal en 1854 dirigido por Juan Álvarez, un viejo luchador liberal, había luchado en la guerra de independencia muy niño,
después había luchado en la guerra contra Francia, contra Estados Unidos, y ahora se levantaba en armas junto con Ignacio Comonfort con el plan de Ayutla. Y convocaba a la necesidad de crear una nueva constitución para el país. Tomaba las propuestas que platicábamos en el programa anterior de Valentín Gómez Farías como parte precisamente de esa nueva constitución, y se creaba el Congreso Constituyente en 1856 a 1857 con un contenido muy fuerte que ya tendremos más adelante oportunidad de platicar, pero que ya hemos comentado, que era la separación de la Iglesia y el Estado, la privación de bienes eclesiásticos y muy particularmente de fueros del ejército y de fueros de la Iglesia, ¿sí? Y entonces los conservadores se levantaron en armas en contra de la Constitución del 57 y viene a ser precisamente la famosa Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años. Pero creo, Carlos, que nos vas a empezar a platicar de los personajes. Así es, doctor Luis Alberto, mi estimado Nacho y amigos radioescuchas. Pues en este episodio, ya con la relatoría que hace el doctor Luis Alberto Vázquez, estamos viendo un personaje inserto prácticamente en momentos muy agitados desde México, de la vida de México, nuestro país. Félix María Zuloaga, nacido allá en Sonora en 1813, en Los Álamos, así nos dicen los datos históricos. Félix María Zuloaga Trillo, militar, político mexicano, y podemos decir, bueno, que en ese contexto que nos menciona el doctor Luis Alberto, entró el plan de Tacubaya, cuyo plan original era precisamente oponerse precisamente a las políticas liberales, así de los reformistas. Pero este señor ya trae un viaje, porque lo mismo anduvo ya no digamos en la Revolución Tejana o de Coahuila, Texas, que se separó a Coahuila de Texas, no. Ya trae otros antecedentes en las campañas, en las guerras de los apaches con los comanches, que comprendieron también tanto los estados de Chihuahua, Sonora y una parte de Coahuila. O sea, eran tribus que estaban peleadas, tribus hermanas de pueblos originarios, para que no oiga tan feo decirles indígenas, como acá, así ahora pregonan. Y lo mismo tanto de un lado que de otro. También le tocó la guerra de los pasteles, de aquel conflicto que ya sabemos que no era una guerra comercial entre pastelerías, sino simplemente guerras entre centralistas y federalistas, todas nos asumían ya literalmente como conservadores y liberales. Y en ese conflicto, pues recordemos, nos dice la historia, que acontece que si acaso daña una panadería de un empresario francés, pide el apoyo, pide su indemnización, se le niega y pide el intervencionismo acá del ejército. Y ahí andaba muy pronto el señor Félix María Zuloaga tomando partido, y no precisamente en favor de México. También participó en 1840 en el derrocamiento de Anastasio Bustamante, se alía con Santana, se pelea ahora sí contra la hermana república del Yucatán en esa cuestión separatista. Ahí seguramente conoció a don Manuel Crescencio García de Rejón y Alcalá, padre del juicio de amparo, junto con Otero. Entonces, y aparte en la guerra también de invasión americana. Entonces, una veleta más que un personaje, una veleta que andaba para donde más le placiera, a veces dubitativo, a veces con la corriente, y hasta que después se declaró abiertamente conservador. Entonces, les decía, el plan de Tacubaya, que es el contexto que estamos viendo, fue el objetivo: derogar la hereje, la blasfema Constitución de 1857, porque atentaba precisamente contra esos cotos de poder del fuero militar y del fuero eclesiástico. Entonces, restituir a Comonfort y imponer un gobierno, vamos a decir, decente. Obviamente, como estamos platicando antes de iniciar el programa, realmente nuestros personajes liberales eran de una revolución más de ideas, no de estrategia militar. Y los conservadores, que aunque también tenían sus ideas, pero eran un poquito más aptos en este tipo, más duchos, por así decirlo vulgarmente, en ese tipo de estrategias, y realmente el terreno se ganó, sí en lo físico, pero también en lo jurídico y en lo ideológico. Hasta aquí yo dejé esta primera intervención de este personaje tan peculiar, que
que lo mismo anduvo de un lado y lo mismo también anduvo de otro. Fue presidente interino de México en el 21 de 1858, y así como lo imponían, también lo deponían, y después volvió a entrar a asumir el poder, hasta cuando ya después fue reemplazado por Miramón en 1859. Bueno, aquí, como os digo, dejo mi intervención. Gracias. Carlos, muy interesante el tema de Félix María Zuluaga, pero bueno, yo encuentro en él siempre una tendencia hacia el bando conservador, es decir, no lo veo tanto como como un personaje como el que vamos a abordar la próxima semana, que es sujeto a muchas interpretaciones y a muchos matices, porque es un verdadero camaleón en el aspecto de ideología política, que estamos hablando de Santa Ana. Félix María Zuluaga, pues todas sus actuaciones desde mi punto de vista están más inclinadas al bando conservador que hacia los liberales. Pues participa primero en campañas militares contra Apaches y Comanches, regresa a la capital en 1838 e ingresa al ejército. Era un militar profesional. En 1840 defiende el gobierno de Anastasio Bustamante y en 1841 apoya a Santa Ana. Participa en la campaña de Yucatán, pero en contra de los separatistas, es decir, para mantener la unidad del Estado mexicano, del naciente Estado mexicano, que en ese entonces pues tenía sus 25 añitos apenas de independencia. Y durante la guerra contra Estados Unidos fue regidor y alcalde de Chihuahua. Después se reincorpora al ejército y fue nombrado presidente del Consejo de Guerra para la Plaza de México, y combatió a la Revolución de Ayutla, es decir, siempre del bando conservador. Cuando terminó esta, representó a Chihuahua en la Junta de Representantes, que se celebró en Cuernavaca en 1855, y participó en 2 campañas de Puebla en contra de los conservadores. El 17 de diciembre, contra los conservadores, en las 2, pues así dice la Enciclopedia de México, pero creo que está equivocada, sí. Literalmente, participó en las 2 campañas de Puebla contra los conservadores. Yo aquí detecto una incongruencia. Sí, mi fuente es la Enciclopedia de México, pero ya que se está pasando en los libros de texto, por favor. Ese es un tema muy polémico también. Era contra los liberales, ¿no? Sí, debe decir contra los liberales, pero estoy citando textualmente. Sí. Contra los liberales. Y el 17 de diciembre de 1857 se pronunció contra la Constitución, por supuesto, sí, porque era contra los liberales. Aquí vamos a... Los liberales, mi estimado Nacho, también lo declararon fuera de la ley por haberlo encontrado partícipe en el asesinato de Melchor Ocampo, pero nunca le hicieron por supuesto que lo declaran fuera de la ley y él se exilia en Cuba. Pero sí, exilio, pero yo como penalista, pues yo una sanción penal correspondiente con el debido proceso legal, Nachito. Sí, no, pero aquí el tema es que es un estado que tiene obviamente pleitos intestinos, y lo que se busca más que castigar a las personas que desconocen es unidad. O sea, si en bandos contrarios se van a estar encarcelando, fusilando, no van a acabar, y es que se encarcelaron y fusilaron por montones. Muchísimos. Así es. Muchas décadas. Muy interesante, y justo lo que comentábamos era eso. Es decir, el bando conservador, como bien lo comentaba el doctor Luis Alberto, pues tenía una gran ventaja en la milicia. ¿Por qué? Porque el aspecto a defender era el status quo, y el status quo era pues, las instituciones que habían ya por arrastre gobernado el país de alguna forma u otra, cambiando lo que ha de ser cambiado, pero que venía desde el virreinato hasta después de la independencia nacional. Y obviamente con militares de carrera, como es el personaje del que estamos hablando, pues la ventaja es sustancial ya cuando las ideas se ponen en el campo de batalla. Pero lo más interesante de todo es que del bando liberal había grandes ideólogos como los que hemos tocado en este programa, y esas luchas intelectuales las acabaron ganando poco a poco los liberales, porque fueron haciendo que los militares profesionales que representaban la ventaja del bando conservador se fueran aliando paulatinamente al bando liberal, para finalmente poder decir que la historia del México contemporáneo ha sido una historia de la victoria de los liberales y de los principios liberales. Podemos decir que la Constitución de 1857 es totalmente liberal y triunfaron sus ideas. La Constitución de 1917, que es la que ahorita nos rige, es totalmente liberal en la mayor parte de sus postulados ideológicos, ¿sí? Y esta guerra ideológica entre conservadores y liberales, pues la seguimos escuchando todos los días. Justo lo que habíamos comentado, doctor, al inicio del programa anterior, que nunca se van a acabar los debates porque no tenemos un piso firme.
siempre va a haber aspectos en los que tengan razón los dos. No sé qué opinan ustedes. Algo que dijo Nacho ahorita muy preciso, muy concreto, es que la mayor parte del ejército mexicano que se levanta en armas contra la Constitución del 57 eran viejos militares formados en el virreinato y jóvenes militares formados por los viejos militares del virreinato. No se nos olvide que Nicolás Bravo, que era derechista, que era conservador, fue director del colegio militar, ¿sí? Y él inculcaba las ideas conservadoras entre los militares, además que se estaban jugando los fueros de los militares. Y eso que Bravo era insurgente, ¿eh? Fue insurgente, sí. Insurgente, de los supérstites, porque pues pasaron por las armas Hidalgo, Morelos, el propio Guerrero. Sí, pero él se indultó. Nicolás Bravo se indultó con el virrey Apodaca. Desconoce ese dato, perdón. Sí. Vamos a hacer una breve pausa, ¿qué les parece? Y continuamos platicando acerca de los generales de la guerra de Reforma o Guerra de 3 años. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando dentro de vidas paralelas divergentes de los generales liberales y de los generales conservadores de la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años. Con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa, abogado amante de la historia, e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, también licenciado en Derecho, dedicado al libre ejercicio de la abogacía y amante de la historia. Y bueno, seguimos con los personajes. Acabamos de hablar de un general de corte conservador. Pero bueno, pues no sé, licenciado Salcido, adelante, por favor. Claro. Bueno, antes de abordar el tema del general Santos Degollado, pues bueno, a mí me gusta mucho hablar de la cuestión ideológica, y me gustaría abordar un poquito, Carlos, doctor, sobre... es muy difícil definir lo que es justo, porque aquí estamos hablando de que luchaban por lo que creían justo ambos, pero creo que hay asideros ideológicos que más o menos nos dan un norte, y yo soy partidario, al menos, de que una guía bastante confiable son los imperativos categóricos que expone Immanuel Kant, ¿no? Y creo que pudiéramos hacer el ejercicio muy breve de cuál de las ideologías, la conservadora o la liberal, se encuadra mejor, y sabemos que Kant pues predicaba sus imperativos desde 2 ejemplos, que era obra de tal forma que tus actos puedan traducirse en una máxima universal, y por otro lado, obra de tal forma que tú en todos los tratos que tengas con los individuos los reconozcas como fines y no como medios. El bando conservador, como sabemos, pues ¿qué buscaba? Sabemos que eran partidarios de la censura, eran partidarios de la imposición ideológica, de la violación de derechos humanos, es decir, de apresar por la forma de pensar o por la forma de escribir, en general, de controlar a la sociedad para fomentar exclusivamente una corriente política en la medida de la posible, y también una sola religión, pero acallando las demás voces. Entonces, esa idea de censurar, esa idea de instrumentalizar a las personas, se puede definir que obraban conforme a este imperativo categórico de tratar a las personas, a todas las personas, como fines y no como medios. Desde mi punto de vista es muy discutible. ¿El ideario liberal cuál era? Pues, y estamos leyendo aquí los postulados de la Constitución de 1857, libertad de expresión, libertad de portar armas, no se reconocen títulos nobiliarios, prohibición de fueros, prohibición de penas por mutilación, abolición de pena de muerte, inviolabilidad de la propiedad individual, obligaciones de los mexicanos, prerrogativas ciudadanas, obligaciones ciudadanas, soberanía nacional. Entonces, un conjunto de conceptos que, si son analizados uno por uno,
pues permiten ver que desde esta perspectiva se daba más significado al individuo, al gobernado, como fin en sí mismo que como medio. Se le dotaba de una mayor esfera de acción desde la perspectiva liberal. Entonces no sé qué piensan ustedes, a mí me parece un asidero bastante válido, porque a pesar de que fue enunciado a finales del siglo XVIII, creo que todavía no rigen mucho de lo que tiene que ver con el ideario político actual del siglo XXI. ¿O ustedes piensan que ya está pasado de moda este filósofo de...? No, Nacho, en absoluto. Y además sienta las bases del federalismo, aunque es un federalismo que tenemos muy sui generis, porque tenemos, sí, un gobierno federal con actitudes realmente centralistas, y no de ahorita, de toda la vida, una serie de obligaciones a los estados que impone la Constitución, una serie de prohibiciones, y lo que te dice el 128, si no recuerdo, si no 124, que te dice las facultades residuales. Todo lo que no sea ni prohibido ni ordenado en la Constitución de la Federación se le queda a los estados. Entonces, pero de alguna manera, pues, pero eso viene desde la Constitución del 57. Las facultades residuales, que te digo, aquí nada más a propósito, una controversia un poquito jurídica, Carlos, que esas facultades residuales las hicieron trizas con el tema del COVID, porque se establece que el tema de la salubridad, cuando se trata de contingencias sanitarias, es exclusivo de la Federación, pero la Federación se lava las manos y dice, no, también las entidades federativas, solamente como una anotación intelectual. No, pero es bastante práctico. Eso es para algún día puedes escribir un libro sobre federalismo, y es en materia de salud, en materia de trabajo, en materia de muchos temas, en materia de comunicaciones, muchas ecología sobre todo Pero bueno, el punto es que desde entonces tenemos esa serie de conflictos, Nacho. Entonces, pero esa filosofía de alguna manera adoptada, esas dos fuerzas disputándose el poder o hacerse saber como dueños de la verdad, su verdad cada quien. Así es. A mí me gustó mucho la idea de Nacho de una filosofía de la historia aplicada directamente a la guerra de reforma. Sí, cuando nosotros vemos que una persona defiende sus intereses económicos, sus intereses políticos, ya vamos a dudar de él. Sin embargo, yo creo que durante la guerra de reforma, como puede suceder ahora, hay personas muy honestas, y yo no estoy a favor de los conservadores, pero para nada, jamás. Sin embargo, reconozco que hay personas conservadores, y en el caso particular, ahorita vamos a hablar nada menos de Miguel Miramón, que eran gente que había sido educada desde generaciones atrás, que venían desde la época virreinal, bajo ciertos criterios ideológicos, particularmente desde el catolicismo, vamos a ponerlo de ese tamaño. Y es gente que va a luchar por esos ideales, es gente que va a estar convencida que la Iglesia debe seguir conservando el poder absoluto sobre las personas. Inclusive, acuérdense que una de las políticas era quitar la obligatoriedad del diezmo. Así es. Quitarle a la Iglesia los bienes que poseía en demasía y que no utilizaba, los llamados manos muertas, bienes de manos muertas. ¿Sí? Sí. Todo eso lo establecía la Constitución, pero había personas que creían que eso afectaba a la religión, que eso afectaba a la Iglesia. Y que afectaba a la fe, doctor Luis Alberto. Entonces, es lo que lo radicalizaba un poquito más. Es un atentado contra mis creencias. Y como tú dices, apenas era la incipiencia de México como nación independiente, pero tú has dicho, una tradición patrística, o sea, así eclesiástica, es decir, no, la Iglesia todo y por la Iglesia todo. Entonces, llegar con una serie de innovaciones como una democracia, como una división de poderes, como una serie de reconocimientos de ciertas minorías, porque ya se hablaba desde el principio, no tan abiertamente como una reforma agraria, pero sí una serie de un debido proceso legal. Y si lo vemos desde el punto de vista político, también se presenta esa situación. No se nos olvide que para ellos la escolástica de Santo Tomás era la filosofía fundamental, y Santo Tomás se basa precisamente en Aristóteles. Y Aristóteles establece el principio de que la aristocracia, es decir, los mejores son los que deben gobernar, no abrir la posibilidad de que cualquiera pueda llegar al gobierno. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Lo que Nacho propuso al principio de este bloque, de este momento, los imperativos categóricos kantianos, ellos sí los estaban de alguna manera respetando, porque estaban convencidos que lo que ellos creían era lo mejor que podía suceder. Muy probablemente cuando ellos hablaban, por ejemplo, de ir en contra de las reformas
de Juárez, de las reformas de Lerdo, de las reformas de Ocampo, era porque ellos estaban actuando y estaban yendo a la guerra para defender ideales ancestrales de su pensamiento ideológico. Claro, y muy interesante lo que usted comenta sobre el pensamiento aristotélico de la aristocracia, precisamente en el sentido del gobierno de los mejores. No hay que olvidar que cuando hablamos de José María Mora, uno de los aspectos que él defendía y que de hecho defendían los liberales era que primero era darle la mayor infraestructura posible a la educación, porque precisamente sostenían que solamente un pueblo educado es verdaderamente libre. ¿Qué se sigue de esta máxima? Un pueblo que no está educado no es un pueblo libre. En consecuencia, un pueblo que carece de educación en algún momento requiere que solamente los personajes que tengan mejores cualidades de lo que se quiera, mejor, desde ahí entramos en un debate que es mejor y que no, sean los que tengan que llevar el mando. Pero bueno, vamos a hablar precisamente de un liberal que, a propósito de lo que decíamos, no era un militar de carrera. Estamos hablando de una persona que se formó posteriormente como militar, general José Nemesio Francisco Santos Degollado. Nace en Guanajuato el 30 de octubre de 1811 y durante el movimiento insurgente su padre pierde la vida. El resto de su familia quedó al amparo de un cura agustino que se llamaba Mariano Garrido. En 1829 se casa con una tocaya mía, Ignacia Castañeda, y se traslada a la ciudad de Morelia en busca de trabajo. Sabía leer y escribir, ayudó a un escribano que lo apoyó a ingresar a la seguría de diezmos de la iglesia, que era la contabilidad del obispado, y la llevó por 21 años. Participó como editor y escritor de la publicación La Voz de Michoacán, y esto lo comentábamos fuera del aire. Desde aquí creo que se empieza a forjar un ideario liberal, porque en esa revista, esa publicación La Voz de Michoacán, se difundían autores europeos que fueron los que inspiraron precisamente a los mexicanos para la construcción de la nación. Además de su trabajo en la iglesia, recibió apoyo para ser nombrado miembro de la Asamblea Departamental, mientras que personajes que convivían con él y a la postre se convirtieron en sus amigos, Melchor Ocampo y Juan Ceballos, fueron electos para el Congreso General del Estado. En 1840 es arrestado por 8 meses en el cuartel del Batallón Activo de Morelia, debido a que estaba relacionado con grupos federalistas, y estando preso escribió una carta al obispo michoacano para deslindarse de la acusación, de la que fue exonerado. Después, con Melchor Ocampo colaboró en el gobierno de Michoacán. En 1854 se incorpora al ejército, se adhiere al plan de Ayutla, y ese plan, pues sabemos, estaba promulgado en contra del gobierno de Antonio López de Santa Anna, que para ese entonces, doctor, ya era Su Alteza Serenísima, ya era el dictador. Santa Anna, el que vamos a abordar, adelanto un spoiler, el próximo programa, que desde una perspectiva nos pudiera recordar un poquito esta máxima que decían o que imputan a Groucho Marx, ¿no? Si no le gustan mis principios, no se apure, tengo otros. Y después del triunfo de dicho movimiento, se le nombra gobernador de Jalisco y Michoacán. En 1858 se le designa ministro de Guerra y Marina por Benito Juárez, y durante la Guerra de Reforma, ese mismo año, Santos Degollado fue nombrado general en jefe del Ejército Constitucionalista y dirigió las operaciones militares en la zona sur de Jalisco, y 2 veces sitió a la ciudad de Guadalajara, que de hecho ese sitio de Guadalajara pues es uno de las batallas destacadas que vamos a abordar también un poquito más adelante. Por su profesionalismo y lealtad al gobierno, fue designado para ocupar cargos relevantes en el gobierno de Benito Juárez, en los cuales adquirió experiencia y conocimientos en el ámbito militar. Lo que decíamos, el conocimiento en el ámbito militar se le va dando conforme va navegando en los acontecimientos, pero él no es un militar de carrera, a diferencia de Félix María Zuluaga, que es el primer personaje que analizamos. En 1861 se entera del asesinato de Melchor Ocampo, pide su reincorporación al ejército para apresar a sus asesinos, pero lamentablemente el 15 de junio de ese mismo año pierde la vida al ser derrotado en los llanos de Salazar, combatiendo en contra de las fuerzas conservadoras. Un personaje que se formó, desde mi punto de vista, se forma en los libros y luego materializa los ideales, ¿no? Los lleva a cabo, y los lleva a cabo tanto defendiendo las ideas en la perspectiva política, como defendiéndolas a través de la fuerza. Carlos, doctor. No, excelente, muy bien, lo de Santos Degollado. Yo, en los pocos minutos que nos quedan, me gustaría empezar a adelantar algo de lo que podrían ser nuestros 2 personajes principales de la Guerra de Reforma.
y me refiero particularmente, voy a decir unas cosas muy rápidas, de Miguel Gregorio de la Luz Atenógenes Miramón y Tarello, más conocido como Miguel Miramón. Él fue niño héroe en Chapultepec. Así es. Y va a ser una persona, es un general conservador mexicano que destacó de manera muy especial, tanto durante la Guerra de Reforma, como después se va a unir al ejército de Maximiliano, ¿sí? Y va a estar con Maximiliano, pero es un personaje que vale la pena mucho destacar algunas de sus ideas, y a mí me gustaría que no abarcar demasiado ahorita de él, solamente quisiera decir algunos aspectos, que fue un hombre muy valiente, que fue el presidente de la República más joven de toda la historia de México, tenía apenas 27 años de edad. Y un aspecto que comentábamos hace un momento, respecto de los militares, él fue el primer presidente de la República que nació en el México independiente, vale la pena destacarlo. Todos los presidentes anteriores, Guadalupe Victoria, el propio Santana, etc. Juárez también. Habían nacido, no, pero él es el primero. O sea, por eso, antes de la independencia, Juárez es... Juárez nace en 1806, ¿sí? Todavía está bajo el virreinato. Y en el caso particular de Miguel Miramón, ya nace cuando México es una nación independiente, ¿sí? Y pues vale mucho la pena decir que fue un personaje que destacó, y ahorita yo creo que vale la pena más adelante que mencionemos acerca del momento de su muerte, que también es muy trascendente el momento de su muerte. Pero bueno, miren, vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a platicar de Miramón y vamos a platicar del otro personaje, el otro general, que es González Ortega. Vamos a hacer la pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy nuestro tema, dentro de vidas paralelas divergentes, generales liberales y generales conservadores de la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 Años. Con nosotros Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa, ambos abogados, pero sobre todo amantes, amigos de la historia y que les encanta transmitirla. Carlos, ibas a comentar del otro general liberal de la Reforma. Así es, hijo orgulloso de Zacatecas, de Valparaíso, nacido un 20 de enero de 1822 y muerto en nuestro querido Coahuila algunos años después, conocido como el Tinterillo de la Reforma, porque tenía una formación muy vasta, no solo era militar y político, también tenía una breve pero formación jurídica. Entonces así parece que el tinterillo es la persona que estudia derecho y que se queda trunco, pero bueno, él fue una persona, como les dije, de origen zacatecano. Se le habla mucho como uno de los reyes de las derrotas, porque tuvo muchas derrotas, pero también sabía reponerse a ese tipo de situaciones. Primero empieza como secretario del ayuntamiento en Zacatecas capital, y en 1850 es juez del ayuntamiento, entonces es un equivalente a juez municipal. Y en 1852 se iba al golpe de estado contra el presidente Mariano Arista, que fue derrocado por Santana. González Ortega se une con otros liberales y se levantan en armas y vencen a las tropas de Santana en Tlatenango, Zacatecas, lo que provocó que el gobierno implementara acciones para que lo capturaran, cosa que no sucedió. Así andaba literalmente este general a salto de mata. Y ya después, cuando se triunfa el plan de Ayutla en 1855, el que platicamos hace un buen rato, ocupa un lugar como congreso, diputado al Congreso Constituyente, es de los constituyentes de nuestra ley fundamental de 1857. Ya, pues cosas de la vida política, le toca ser brevemente, pero ahí en su estado, gobernador en 1859 hasta 1860, que el presidente Juárez lo requiere otra vez como comandante en ejército bajo su mando,
y vencen a los conservadores en la famosa batalla de San Miguel Capulapán, logrando con ello es el que concreta el fin a la guerra de reforma. Entra triunfante, como les digo, pues es gobernador interino, le toca muchas situaciones, le tocó la intervención francesa, la batalla del 5 de mayo en Puebla, pero él decide después exiliarse a Estados Unidos. Pero antes que nada, hay una carta importantísima, no la vamos a leer toda, más un extracto, que le envía al general francés Forey, donde le decía, párrafo. ¿Me permites hacer un antecedente a esa carta? Hacia adelante, doctor. Todos hablamos de la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, en donde los franceses fueron expulsados de Puebla, no lograron entrar a Puebla y fue dirigida por Ignacio Zaragoza. Un año más tarde, el ejército francés volvió a atacar Puebla, ahora ya con más armamento, con más ejército imperial, ejército mexicano conservador, y Puebla estaba defendida por Jesús González Ortega. Pero Ignacio Comonfort también, ¿no? Sí, pero entonces el ejército francés es muy superior, y es entonces cuando viene la carta que nos vas a hacer favor de compartir, Carlos. Así es, casi un año después, 17 de mayo de 1863. Señor general, no siéndome ya posible seguir defendiendo esta plaza por falta de municiones y víveres, he disuelto el ejército que estaba bajo mis órdenes y roto su armamento, incluso toda la artillería. Queda pues la plaza a sus órdenes de vuestra excelencia y puede mandar ocupar, tomando, si lo estima conveniente, las medidas que dicta la prudencia para evitar los males que traerá consigo una ocupación violenta cuando ya no hay motivo de ello. El cuadro de generales, jefes y oficiales de que se compone este ejército se hallan en el Palacio de Gobierno y los individuos que lo forman se entregan como prisioneros de guerra. No puedo, señor general, seguir defendiéndome más por más tiempo. Si pudiera, no dude vuestra excelencia que lo haría. Jesús González Ortega. Entonces, es tomado prisionero por el ejército francés y Forey le pide a cambio de su libertad firmar en compañía de sus oficiales de alto rango una carta en que se comprometen a no tomar nuevas acciones en contra del ejército expedicionario francés, como tú dices, Luis Alberto. O sea, ya venía un ejército después de la experiencia del 5 de mayo, podemos decir, más caladito, más vividito. Entonces decir, no, nada de que me des una carta y que a la hora, pues me haces un cuartelazo. Entonces lo obliga, ¿sabes qué? No te me vayas a echar para atrás, dicho en términos muy Y González Ortega y sus subalternos se le niegan a Forey y decide enviarlos a prisión en Francia. Cuando son trasladados a Veracruz, logra ser embarcado con la ayuda de Manuel Doblado y llega hasta San Luis Potosí, la capital transitoria de la República en aquel momento. Regresa a su patria, Zacatecas, y Manuel Doblado lo envían a una comisión a Saltillo que intentaría convencer al presidente Juárez de renunciar al poder, ya que veían que su sucesor por ley deberá ser el propio González Ortega. Digo, pues también qué comodito, ¿verdad? Entonces, y que podrán llegar a un arreglo con los franceses. Total, Juárez no acepta esas peticiones y sigue al frente del ejército. Fue derrotado en Durango en febrero de 1864 en la famosa batalla de la Estanzuela. En agosto de ese mismo año, que regresó otra vez a Durango, es derrotado nuevamente por Mahoma, perdiendo en el desierto la mayoría de sus hombres, y estando por terminar el mandato de Juárez, González Ortega se traslada a Chihuahua para desde entonces que era la capital de la República, pretenden otra vez retomar toda esta situación. Le correspondió ocupar la primera magistratura porque también fue presidente de la Corte. Acuérdense que hemos platicado hasta el cansancio que en aquella época, a falta de presidente interino sustituto provisional, ocuparía tener tal carácter el último presidente electo en la Suprema Corte. Él es exiliado a Estados Unidos ya después de 1865 porque también se vuelca contra Juárez. Regresa, es acusado de rebelión, traición. Recibe un perdón, se vuelve a manifestar en contra, lo vuelven a perseguir, lo vuelven a imputar, ya termina sus días aquí en Saltillo capital,
y después falleció el 28 de febrero. Y actualmente sus restos ya sabemos que están en la rotonda de las personas ilustres, antes hombres ilustres. También, pues una persona también muy aguerrida, con una persona, puedo decir, también muy, muy culta, también a veces dejándose vencer un poco por ese protagonismo de los políticos que estamos platicando ahorita en el corte. Pero bueno, al final de cuentas, pues es un ícono y un hijo de su época, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Gracias. Voy a permitirme una anécdota en relación a la carta que leíste, que le envía Jesús González Ortega al comandante Forey. Uno de los hombres más cercanos a Forey en el ataque a Puebla era el mariscal Bazaine. 7 años más tarde, en la guerra franco-prusiana, en la plaza de Metz, el mariscal Bazaine está defendiendo la plaza de parte de los franceses. Lo atacan las tropas del Bismarck, las tropas prusianas. Y entonces el general Bazaine entrega la plaza, entrega a los soldados, entrega las armas de los soldados, entrega toda la artillería. Olvidándose, y precisamente ahí es donde está la anécdota, que cuando lo que Carlos nos mencionaba ahorita con la carta que hizo, Jesús González Ortega destruyó todos los rifles, enterró todos los cuchillos, acabó con todo, y los cañones, los pocos cañones que tenía, los ponía boca con boca y los disparaba para que se destrozaran los cañones. Cuando los franceses entraron a Puebla no encontraron una sola arma, nada de pólvora. Cuando los prusianos entraron en Metz, encontraron miles de fusiles, cientos de cañones y una cantidad espantosa de armamento. Más tarde, los franceses juzgaron al general Bazaine y el fiscal francés le hizo una sola pregunta: mariscal Bazaine, ¿qué no aprende usted en Puebla cómo se entrega una plaza? Muy, muy interesante. Trascendiendo más allá de las fronteras, don Jesús González Ortega. Y claro, es que de hecho, y esto es una cuestión que vale la pena mencionar, por ahí manifestó que la rendición de la plaza de Jesús González Ortega había sido una cosa nueva y extraordinaria, que no se registraba en los anales de las guerras europeas porque no había sido una rendición de actos ni tampoco una capitulación, ¿sí? Por lo mismo no había un nombre propio que darle. Entonces, fue algo que marcó un antes y un después muy discutible también. De hecho, esta decisión la siguió cargando González Ortega. Posteriormente se le acusa de traición porque él no tenía la instrucción de hacer eso. Y también un dato interesante, él se entrega junto con los jefes y oficiales. ¿Y quién creen que estaba entre los jefes y oficiales que se entregaron con él? Voy a leer algunos nombres y el último les va a sonar muy conocido. Destacaban Paz, Berriozábal, a la Torre de la Llave, Huerta de la Llave también, García, Colombres, Mejía, Mora, Antillón, Hinojosa, Patón y Galloso, Osorio, Pinzón, La Madrid, Río Seco, Escobedo, Prieto y Porfirio Díaz. Así es. Entonces, esta decisión ciertamente lo acompañó el resto de sus días porque pues, no tenía precedentes. También mencionar, no fue una cerecita, tomar Puebla. Recordemos, bueno, la batalla del 5 de mayo, casi un año antes, y es vencido el ejército después de un sitio de 65 días. Puebla estuvo sitiado durante 65 días y no sé mucho yo de cuestiones militares, pero lo que sí puedo afirmar, y eso creo que se puede deducir, cuando alguien quiere tomar una ciudad, un ejército quiere tomar una ciudad y opta por sitiarla, es porque sabe que de una confrontación directa pueden derivar pérdidas muy cuantiosas. Y entonces prefiero mejor cortar suministros, debilitar y forzar la rendición que tener una confrontación directa. Habla también de la valía de los que estaban defendiendo Puebla y es una forma creo, de un reconocimiento al poderío de la defensa de una ciudad, el hecho de tener que vencerla mediante un sitio. Carlos, es un sitio muy prolongado, hoy 65 días, 2 meses, 5 días, es mucho, muy desgastante, y no solo en lo físico como en lo estratégico, en lo anímico de los dos bandos, el que está resiste y resiste, el que está ataque y ataque. Así es. Me acordé ahorita de Ucrania, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, pues como Miramón. Vamos a hablar de Miramón y
Como hemos comentado, pues bueno, estas batallas, estas luchas ideológicas que se dieron, pues derivaron primero en la Guerra de Reforma y son las mismas que posteriormente hicieron surgir el Segundo Imperio Mexicano, porque los conservadores, ante la victoria del bando liberal, pues piden apoyo extranjero, lo tienen, y de allí es de donde viene el tema de Maximiliano. Después de la toma de Guadalajara, con el triunfo de las fuerzas liberales al mando del general Santos Degollado, el 14 de octubre de 1858, tras 31 días de asedio, obtuvieron la capitulación del general José María Blancarte, militar conservador que resguardaba dicha plaza. Las tropas liberales quedaron con poco parte y el armamento dañado, con lo que se encontraron en una situación muy vulnerable. Tal temor se materializó, y aquí entramos con nuestro siguiente personaje. Al llegar con refuerzos el general Miguel Miramón, con subalternos los generales Leonardo Márquez y Marcelino Cobos, quienes llegaron al pueblo de Poncitlán, Jalisco, del cual sacaron al general Eutimio Pinzón del bando liberal. Preparadas de esta forma para el combate, el 14 de diciembre las tropas conservadoras atacaron el rancho de San Miguel, ubicado a una legua de distancia de Poncitlán, lugar en el que se dio el combate entre Miramón y Degollado, y en este combate, sabemos, sale triunfante Miguel Miramón. Muy bien, y bueno, hay algunos aspectos interesantes que a mí me gustaría en los pocos minutos o casi segundos que nos quedan. Miguel Miramón se alió a Maximiliano. Prácticamente se convirtió Miguel Miramón en el hombre más cercano al emperador. Hay que destacar que fue un hombre muy valiente, muy preparado. Le tocó perder la batalla que mencionaba Carlos hace rato, la de Calpulalpan, que fue la batalla definitiva. Pero yo quisiera terminar este programa con otra anécdota muy interesante que la vivió mucha gente. El 10 de julio de 1867, en el Cerro de las Campanas de Querétaro, se preparó los pelotones de fusilamiento para el emperador Maximiliano, para Miguel Miramón y para Tomás Mejía. Ya estando arriba, en ese lugar, se habían acomodado, los pelotones se habían acomodado en el centro a Maximiliano, a un lado a Miramón y al otro lado a Mejía. Entonces resulta que de pronto Maximiliano, el emperador, le pide a Miguel Miramón que pase al centro. Le pide que tome el honor del centro de los tres que van a ser fusilados. Y le dice, esto se lo concedo porque usted es un valiente. O sea, el emperador estaba concediéndole a Miramón un lugar privilegiado aún en el fusilamiento. Y las últimas palabras de Maximiliano Miramón son: general, lo que no ha sido premiado en la tierra será premiado en el cielo. Minutos después, los tres son fusilados. Pero aquí vale la pena destacar que Miguel Miramón, ese que hablamos que era el presidente más joven de la historia de México, que fue niño héroe no reconocido, porque participó en el combate del 13 de septiembre de 1847 contra los americanos. Y cayó preso de los mexicanos. Entonces, esos son los personajes de los generales de la Guerra de Reforma. Bueno, pues yo quiero agradecerle mucho a Carlos Humberto Huerta Ochoa, muchas gracias. Gracias, doctor. Al licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila, muchas gracias. A usted, doctor, y solamente muy rápido, Miguel Sí, Miramón tuvo esta anécdota también, que apresó a Félix Zuluaga y lo hizo prisionero durante 3 meses, obligándolo a acompañarlo en sus campañas para enseñarle cómo se ganaba la presidencia de la República. Qué bien, qué buena. Y bueno, pues les agradezco, nos vemos el próximo sábado con el tema de Santana, que está muy discutido, pero es muy amplio, demasiado amplio. Va a ser un programa muy interesante. Muchas gracias también a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias, buenos días. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión.
Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia.